aquí estamos para hablar de lo que sucede en todos los niveles educativos, pero en este caso en la Universidad Jauretche, y por eso estamos con Ernesto Villanueva. Él es el rector de la universidad. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hubo primero que nada un abrazo muy importante. Yo hablaba de todos los niveles educativos porque no podemos dejar de mencionar, ¿no?, lo que sucede en las provincias, en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora los cortes por conexiones de gas, pero puntualmente ustedes vienen reclamando ya hace tiempo por varias cuestiones que tienen que ver con qué. La principal es sueldos. Nuestro presupuesto está mal hecho, no se corresponde con las necesidades de nuestra universidad. Ya el año pasado nos ocurrió que no pudimos pagar el aguinaldo de diciembre, el gobierno nos adelantó con presupuesto este año pagar diciembre, y ahora a ese medio mes se le agrega un mes y medio más. Esto es, tenemos fondos solo para hasta octubre. Un gobierno que desalienta la continuidad de las universidades en la provincia de Buenos Aires. Mira, vos pensás que las nuevas universidades, no solo las del conurbano, sino el conjunto, las que nacen del 2007 en adelante, significan un 4,20% del presupuesto del sistema universitario. Nada. Nada. Es mínimo en relación con el 100%. Esto es, estas universidades requieren ir incrementando sus presupuestos, no en un ritmo vegetativo como las demás, sino en el ritmo del crecimiento, del nacimiento de una institución. Imaginemos que el primer año a alguien le dan 1 peso, el segundo año necesita 2 pesos, el tercer año 3 pesos. No pasar de 1 peso a 1,10 o a 1,05. ¿Se entiende? Sí. No estamos en régimen todavía. Sí, sí, sí. Tenemos varias carreras, algunas de las cuales están en tercer año, en quinto año, y todavía necesitan los profesores del año siguiente. Sí. O sea, no es un crecimiento normal, sino es un crecimiento propio de una institución naciente. Ernesto, pero usted decía, lo principal es la cuestión salarial, pero dejando en claro que hay otras cuestiones también muy importantes, sí, en las que la universidad se ve afectada. Por ejemplo, ¿qué? Sí, los otros dos rubros son gastos y obras. En el caso de obras, para nosotros hay una situación extrañísima. El gobierno federal nos sigue financiando la construcción de un colegio secundario técnico, sí, ubicado en un barrio muy pobre de Varela, San Francisco. Hoy justamente estuve ahí y yo creo que hacia diciembre se termina la construcción. Y ha dejado de financiarnos la construcción del Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería, les cuento, está financiado en un 80% con fondos no reembolsables del Mercosur y un 20% por el gobierno argentino para el pago de impuestos. Pues bien, tengo la irracionalidad que en este momento están depositados casi $1 millón en el Banco Nación, proveniente del Mercosur, y no los puede utilizar para la construcción del edificio hasta que no venga la contrapartida argentina. Eso ha dado resultado que las obras se han detenido, por supuesto la empresa se ha retirado. Pero obras nuevas, hablamos de obras nuevas. La pregunta también es, ¿qué pasa con el estado de la universidad? Porque bueno, cuando hablamos de los colegios, hablamos de colegios donde se caen las paredes. Para una universidad nueva, el tema de las obras es de vital importancia. En el caso nuestro, donde hemos heredado un montón de edificios, sobre todo el principal, que es muy importante, requiere un mantenimiento, es un edificio de 1940, requiere un mantenimiento enorme. En su mayoría, los que acuden a la Universidad Arturo Jauretche son primera generación de estudiantes. Y qué importante, ¿no? Primera generación de estudiantes en sus familias. Así es, así es. Esa es una apuesta que se ha hecho en los últimos años, que sigue lo que se ha hecho antes en los países más importantes. O sea, si uno hace una historia de cómo es la cobertura de las universidades, uno podría ver 3 etapas. La primera, que solamente a la universidad van las élites, 5% de la población, así. Segunda etapa, van las clases medias. En la Argentina, desde el 49 en adelante, con la gratuidad de la enseñanza. Tercera etapa, también los sectores populares. Eso lo encontramos en países como Alemania, como Estados Unidos, desde el 45, hizo inversiones enormes en materia educativa justamente para esto. Entonces encontramos que nuestra matrícula es superior a Brasil o a Chile, pero inmensamente inferior a los países más centrales. Yo creo que un país que se precie, que quiere crecer, que quiere avanzar, tiene que avanzar en ese sentido. Sí, sin duda. Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo de una alumna de la universidad, Tere Cavado, la trajo, vino con ella y nos contaba su historia, ¿no? Y hablaba de esto, decía que era la primera generación y que para ella era muy importante, ¿no?, estar estudiando a nivel universitario, también para su familia.
familia. Ahora, lo que quiero preguntarle tiene que ver con algo concreto que nos contaban hace unos días. Cada vez que sube el transporte, y en el día de mañana se viene un nuevo aumento de transporte, cada vez que sube el transporte se puede experimentar en esos estudiantes nuevos, que muchos de ellos trabajan porque sus padres no tienen trabajo o trabajos donde no cobran mucho salario. Cada vez que hay un aumento de transporte, hay algunos estudiantes que se ven obligados a dejar, que desaparecen de las aulas, y esto es algo gravísimo. Claro. ¿Les pasa? ¿Ustedes lo experimentan? Sí, nos pasa. Es muy común en la universidad lo que llamamos desgranamiento, o sea, no deserción, que se van para siempre, sino quizá que abandonan un cuatrimestre porque tienen una changuita especial y después retoman. Nos ha ocurrido para este cuatrimestre en donde hubo una reinscripción, nosotros le llamamos así reinscripción a los que han abandonado y vuelven, de 3.000 personas. De 3.000 muchísimo, claro. Y cuando desde arriba se lleva este mensaje, ¿no? Que los pobres no llegan a las universidades. ¿Sabe a qué me refiero la declaración de la gobernadora? Bueno, esa es una declaración desafortunada. Evidentemente, ya lo dije antes, un país que quiere avanzar requiere un apoyo importante a la educación, básica, media y por supuesto de educación superior. Ahora, si nuestro proyecto no es avanzar, bueno, es otro mundo, pero fijémonos en la palabreja esta, recursos humanos, que es propio de todas las empresas, ¿no? Efectivamente, es una inversión la educación, no solo un derecho, que lo siempre planteamos, un derecho para universal, etcétera, etcétera, sino que además es una inversión de largo plazo. Estamos pensando en mejorar la calidad de los propios argentinos, ¿o no? Pero ¿por qué cree que se envió ese mensaje? Insisto con la pregunta. Bueno, la pregunta yo creo que es acerca del proyecto de país que queremos. Yo creo que ahí está ese tema. Un gobierno tiene que cuidar de la educación y de la salud, en general, de todos los habitantes, no solo de algunos, a través del método que sea. Si no logra eso, pensemos en otro ejemplo en relación a esta pregunta. Pensemos que si se levantara hoy, si se despertara hoy, si renaciera hoy Domingo Faustino Sarmiento, ¿qué pensaría de esa frase? Sarmiento avanzó en educación básica en un país que eran todos analfabetos, que incluso no teníamos maestros para esos analfabetos, y los importó, en general, maestras de los Estados Unidos. Una apuesta al futuro enorme, una apuesta que se fue cumpliendo a lo largo de 60 años, no en 15 minutos, por supuesto. No es que Sarmiento logró que todo el mundo fuera analfabeto, simplemente empezó una política. Bueno, esa política hay que continuarla. Sí, de todos modos me quedo pensando que esta reflexión viene de parte del gobierno del sí se puede, ¿no? La verdad que es algo absolutamente paradójico, como mínimo contradictorio, y además, por si alguien tuviera una duda de los que están del otro lado, me parece que es importante contar que el rector nos acaba de explicar que en la Universidad de Jauretche hay una gran cantidad de nueva generación, primera generación de alumnos que son nueva generación a nivel universitario. Esto significa que la verdad es esta, ¿no? Que sí se puede, pero se puede cuando se toman las medidas necesarias, las correspondientes, dirigidas y en ese sentido. Hace un tiempo nos contaban algunos de los alumnos respecto de lo que pasaba con las transferencias de fondos que no llegaban y que en algunos casos eran utilizadas, por ejemplo, para pagar la factura de luz, que es cada vez más abultada. ¿Qué es lo que sucede con esas transferencias? La pregunta es si están llegando, si ustedes cuentan con los recursos y, bueno, si en alguna ocasión se vieron afectados no pudiendo, por ejemplo, pagar la luz o algo así. No, nosotros en gastos hemos estado siempre al día. Siempre bien. Simplemente que como esos gastos significan una proporción muy pequeña en relación a los sueldos, a los salarios, podemos trabajar muy poquito en laboratorios, en reequipamiento, en insumos, en bienes de consumo no durables, etcétera, etcétera. Ahí tenemos enormes dificultades. Anécdota. Se nos rompen vidrios, porque sobre todo hacia la zona norte hay muchos vientos, el edificio es una zona muy alta. No tenemos fondos para renovar, para reponer los vidrios. El centro de estudiantes, con las ganancias que tiene en su comedor, va y los va reponiendo. ¿A partir de qué momento comenzó a ver usted este abandono de parte del Estado para con la universidad? ¿Hace poco o hace ya 2 años y medio? No. Son situaciones distintas.
Para el presupuesto del año 2016 nosotros teníamos un pequeño déficit. En el 2017 ese déficit se incrementó. Y como hay un proceso inflacionario, para este año es peor que peor. Claro. Perdón que vuelva a la pregunta anterior. Hablaba de aulas en las que de pronto se rompe un vidrio, no se puede reponer, y con temperaturas como las que hemos tenido en los últimos meses, ¿qué se hace? ¿Hay que suspender el curso? ¿Se va a estudiar de todos modos con campera y bufanda? Porque la verdad es que hemos tenido temperaturas en la peor época del año. Estudian con campera y bufanda. No suspenden la clase, no, digamos. No, para nada. No, en general en nuestra universidad hay un cumplimiento muy estricto del calendario académico. Esa es la verdad. Claro. En todos estos años hemos tenido un cumplimiento enorme. Y ahora con esta situación, incluso con esta situación, ayer empezaron las clases del cuatrimestre, del segundo cuatrimestre. Claro. Y alumnos que, como recién manifestaba, trabajan, estudian, un doble esfuerzo todavía, ¿no? Sí, pensemos, claro, que esas son las características de ese alumnado. Sí. El estudiante viene para recibirse, para, yo diría, ascender socialmente. Y eso es lo que le provee la universidad. Por supuesto, con una gran conciencia acerca de su ciudadanía, con una gran conciencia acerca del esfuerzo que no es solo de ellos, que lo es y mucho, sino de la familia, de todo el pueblo, de la provincia y de la nación. Por ejemplo, el municipio nos ayuda muchísimo en luminarias, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que quiere el estudiante. Entonces, la universidad lo que le tiene que brindar es justamente calidad y dedicación de los docentes. Eso lo hacemos de manera permanente. Bueno, mencionaba la ayuda del municipio. Claro, lo que sucede es que estamos en medio, y lo contamos todos los días nosotros, ¿no?, de un ajuste realmente muy importante, feroz o despiadado, ¿no?, según el caso, porque afecta a aquellos que, como estamos hablando ahora, aquellos que hacen todo su esfuerzo para estudiar, que probablemente trabajan también, que llegan a estudiar a un aula que no tiene vidrios y pasan frío, y que después cuando llegan a la casa probablemente no tienen la calefacción ideal. Digo, no sé cuál es la ideal, pero la ideal para sentirse cómodos. ¿Por qué? Porque, bueno, también eso sale carísimo. Claro. La verdad que hay un conjunto de cosas, ¿no?, que, bueno, desde el gobierno nos explican que tiene que ver con un ajuste para el que no había otra opción. Sí, pensemos que nuestra universidad está dictando carreras que todo el mundo dice que son prioritarias, como enfermería, sí, como ingeniería en petróleo. El otro día tuve oportunidad de escucharlo al ministro y él señalaba que esas dos carreras son importantísimas para este gobierno. Y tenemos esta situación. Ernesto, muchas gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, y nos vamos...